Bueno, arrancamos entonces. Mi nombre es Juan Sturla y voy a estar comentando un poco sobre cómo escribir código específico en cada plataforma desde el proyecto único con .NET MAUI. Esto es lo que sería el Platform Specific Code, lo que se llama normalmente en la industria. Pero bueno, un poco vamos a comentar qué es este Platform Specific Code. Y primero tenemos que hablar de que .NET MAUI, como sus siglas lo indican, es Multi-Platform App User Interface, es decir, que es un framework que es multiplataforma, que puede, la idea es que con un mismo proyecto, con un mismo código compartido, puedas crear aplicaciones en distintas plataformas, por ejemplo, en Android, en iOS, Windows, Mac y un montón más. Pero entonces, podemos tener distinto código para cada plataforma. Podemos escribir más código, en vez de código compartido, escribir código específico que se ejecute en cada una de estas plataformas. Y esto suena un poco contradictorio con la idea de un framework multiplataforma, porque lo que queremos justamente es escribir una vez código y que se ejecute en todas las plataformas. Y si queremos escribir código específico, implica escribir más código. Si tenemos 4 plataformas, tenemos que escribir 4 implementaciones distintas. Entonces, ¿por qué querríamos hacer esto? Una de las cosas es que simplemente queremos que la misma pantalla en distintas plataformas tenga un comportamiento distinto. Ya más adelante tengo algunos ejemplos. Podemos hacer que queremos tener mayor control sobre los componentes, porque .NET MAUI, al igual que Xamarin Forms, es una capa de abstracción, es decir, que no tenemos un acceso directo a los componentes y todos sus métodos. Cuando nosotros en .NET MAUI o Xamarin Forms escribimos entry, que es el típico campo de ingreso de texto, esto se termina traduciendo en UI text field para iOS o en un edit text para Android. Y en ambos casos, en ambas plataformas, estos componentes tienen un método que se llama select all, pero en MAUI, perdón, pero en donde en MAUI no existe este método. Y después existen ciertas funcionalidades que solo existen en ciertas plataformas o que dependen de cada dispositivo, como es detecciones faciales, NFC, de ese estilo. Y es cierto que existen muchos nuggets para facilitarnos todo esto y bueno, evitarnos el tener que escribir código específico, pero no siempre entran en nuestras necesidades. Entonces, bueno, vamos a pasar algunos ejemplos. Que uno es abrir la configuración del sistema operativo, que es algo súper sencillo, o sea, no es una operación muy complicada, pero si nosotros desde nuestra aplicación queremos abrir el panel de configuración de las redes Wi-Fi, no podemos hacerlo desde código compartido, tenemos que implementarlo en código nativo. Si queremos tener un control un poco más estricto o detallado sobre las redes, como por ejemplo en MAUI Essentials o en Xamarin Forms Essentials, lo que teníamos era saber si la red está conectada, si nuestro celular tenía internet o si estaba usando datos móviles. Eso sigue estando, pero lo que no tenemos es detectar qué otras redes hay disponibles en la red, cuál es la intensidad de cada red, qué tipo de seguridad tienen. Incluso no podemos decirle a nuestra aplicación, conectate a determinada red. Eso tenemos que hacerlo también en código nativo. Como mencionaba anteriormente, la utilización de hardware, como puede ser el NFC de Bluetooth, por más que exista un montón de nuggets para hacer estas operaciones por nosotros, se tiene que hacer también, si no queremos usar un nugget, tenemos que implementarla en la parte nativa. Autentificación o seguridad desde el lado de lo que es biométrico.
Como saben, algunos dispositivos tienen sensores biométricos, como puede ser el sensor de huellas dactilares o distintas operaciones de detección de rostros, que no están disponibles en todas las plataformas e incluso no están disponibles en todos los dispositivos, por ejemplo en el caso de Android. El sistema de notificaciones, también si queremos manejarlo un poco más en detalle, tenemos que usar el código nativo. Android te deja bajar la notificación desde arriba y tener opciones personalizadas desde la misma aplicación. También así si queremos que cuando suene la notificación que haga un sonido especial o tenga cierta forma. Los widgets, lo que sería Android, que en el espacio de Home, tener cierto componente que muestre datos sobre nuestra aplicación, se tiene que hacer de forma nativa. Y un último ejemplo, un poco práctico, es que si queremos acceder a nuestra cámara, lo que sería el feed, que sería hacer operaciones frame a frame, por ejemplo, si queremos aplicar un modelo de Machine Learning, inteligencia artificial, que lo que nos importa es no la foto o no el video, no el resultado de la cámara, sino qué va pasando segundo a segundo e ir analizándolo, tenemos que implementar toda la lógica en código nativo. Y ahora empezamos un poco con el código, que obviamente todo esto que estoy comentando no es nada nuevo, es un problema que existe no solo en Xamarin y Xamarin Forms, y que ahora también obviamente pasa para Maui, sino en todo lo que sea un framework multiplataforma, que si queremos escribir algún código específico, tenemos que hacerlo en otros lenguajes, en otros frameworks se tiene que usar código o Kotlin o Swift, sea Objective-C, y nosotros desde Xamarin Forms o Maui podemos escribirlo en C#, que es una de las grandes ventajas. Vamos a pasar al código, no sé cómo se ve. A ver. Capaz al costado se ve un poco más chico, pero bueno, podemos analizar un poco el código. Yo tengo acá en pantalla, tengo distintos proyectos. Voy a mostrar el emulador también. Primero es la forma clásica, que es decir, la forma heredada que viene de Xamarin Forms, porque esto al no ser nuevo, es como Xamarin Forms tiene que implementar una metodología para realizar esta implementación de código nativo, aunque esté escrita en C#. Entonces la forma normal es escribir una interfaz. Se escribe una interfaz en código compartido, donde se declara cada uno de los... Vamos a hacer un poco de zoom. Un poco más, ahí está. Donde se definen todos los métodos que se van a utilizar y que después tienen que ser implementados por cada una de las plataformas. Para este ejemplo, yo definí dos interfaces con un método cada una. Una que es OpenSettings, que es uno de los ejemplos que les había dado. Es que si yo quería que mi aplicación abra la configuración de Wi-Fi desde todo código compartido no se puede hacer, entonces tienen que implementarlo. Esto ya lo había construido, pero vamos a dejarlo. También muchos proyectos. Bueno, acá tenemos. Esta es la manera clásica. Si yo abro OpenSettings, me va a abrir directamente la parte de Internet, que es lo que yo quiero. Después de definirlo, la interfaz, yo tengo que ir a Platform, que seguramente esta parte no se ve bien dentro de la pantalla. Pero bueno, la diferencia es que ahora con .NET MAUI tenemos un solo proyecto. No es que lo que pasaba con Xamarin Forms, que teníamos un proyecto de código compartido y después un proyecto para cada plataforma.
lo cual en el caso por defecto, que eran 4 plataformas, tenemos 5 proyectos. Ahora está todo en un mismo proyecto. Y acá, entonces, tenemos en la carpeta Platform las distintas plataformas. Y dentro de la de Android, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es hacer la implementación de mi interfase. Entonces tengo que crear una nueva clase que herede esta interfase con el método que puse anteriormente, que definí. Tengan en cuenta que si, por ejemplo, yo heredo, esto ahora en un rato va a cargar, pero me va a decir que la interfase no está implementada y me va a decir, bueno, implementar los métodos y lo implementa automáticamente vacío. Entonces, el de abrir la configuración Wi-Fi, necesito usar un intent para disparar la nueva actividad con esta ruta que, si no queremos abrir el Wi-Fi, hay un montón de otras. No quiero andar bien interesantes. Que, por ejemplo, en iOS tiene que ser distinto. Que, por ejemplo, es una línea de código. Que también hay que usar el UIKit para abrir lo que es una URL. Como, bueno, en este caso no vamos a abrir la configuración Wi-Fi, sino que se va a abrir la configuración de nuestra aplicación. Y después tenemos el otro ejemplo dentro de la misma aplicación, que es el clásico toast, que es el mensaje flotante de Android, que bueno, en iOS esto no existe, entonces no vamos a implementarlo. Pero es interesante que pueda no implementar cierta aplicación, cierta funcionalidad, y que nuestra aplicación siga funcionando. Entonces, como dije, el primer paso era definir la interfase. Luego de definir la interfase, tengo que hacer las implementaciones. En cada una de las plataformas, tengo que usar el Dependency Service para registrar, para decirle a nuestra aplicación, bueno, usa esta implementación de esta interfaz para todas las implementaciones que tenemos, que se hace en el Main Application. Y dentro de lo que es iOS, se tiene que hacer lo mismo en cada una de las plataformas también. Yo principalmente me voy a estar enfocando en iOS y Android. Es también decirle, bueno, usa esta implementación. Como verán, yo acá no estoy implementando mi otra interfase, que es la tostadora, sino que solo implemento una. Entonces, una vez que hago esto, ¿cómo accedo a las funcionalidades de código compartido? También tengo que usar el Dependency Service para que me devuelva alguna implementación de esta interfase. Por las dudas hay que hacer un null check de que si no está implementado en esta plataforma, que nuestra aplicación no deje de funcionar, que es lo que no queremos. Como les dije, este es el primer botón, que si estamos en Android, muestra el toast. Pero si es iOS, sigue funcionando el botón, sigue incrementando. No, obviamente no muestra el toast porque no existe en iOS, pero nuestra aplicación sigue funcionando de la misma manera. No deja de funcionar. Y lo mismo para mi otra interfase. Nosotros acá obviamente podemos pasarle cualquier cantidad de parámetros que queramos definir. Yo acá en la tostadora acepta un texto que es el que desea mostrar y no devuelve nada, pero si queremos también podemos hacer que devuelva cierto texto. Y acá obviamente podemos tener una gran cantidad de métodos con distintos argumentos y con distintas devoluciones. Esto era todo lo que se hacía hasta el momento con Xamarin Forms. Y seguramente
han leído o han experimentado otras formas, como que sería el Project Class Library, que es el PCL, o implementaciones en Share Project, que son formas que no están recomendadas para hacer esto. Actualmente, si vos querés hacer una implementación de código nativo, no código específico, se tiene que hacer mediante interfaz o, bueno, la utilización de nuggets. Entonces vamos a la primera forma de este nuevo mundo, que es las nuevas posibilidades que nos trae .NET MAUI, que es código compartido con compilación condicional. ¿Y qué es la compilación condicional? Seguramente si lo habrán utilizado, quizás para lo que es debug, son estas declaraciones que se usan con el numeral if. Acá hay distintas implementaciones, como por ejemplo es debug, que es, bueno, estás diciendo a la aplicación, ejecuta el siguiente código, porque esto es una región, ejecuta el siguiente código solo si estás en configuración debug, que es muy útil si nosotros queremos hacer estamos probando una aplicación, estamos desarrollando, y queremos que nuestra aplicación tenga un log un poco más extensivo, o que muestre cosas que no va a mostrar al usuario, pero que a nosotros sí nos sirve a la hora de desarrollar la aplicación. Entonces esto solo se va a ejecutar mientras esté en debug. Y hay un montón de nuevos, como por ejemplo, como estamos abajo, que ahora el IntelliSense no está funcionando bien, que es el Android. Que acá le estamos diciendo a nuestra aplicación, bueno, ejecuta el código este solo si estás en plataforma Android. E incluso, acá lamentablemente no se puede ver las posibilidades que existen, pero incluso puedes especificar qué versión de Android estás usando. Entonces, si estás utilizando Android 20, haces una cosa particular. Si estás utilizando Android 30, puedes hacer cosas distintas. Por lo general, la gran división es, bueno, Android, iOS, incluso tienes para Windows y Mac. Incluso puedes hacer que, bueno, se ejecuta este trozo de código solo si estoy utilizando mobile, porque, como venían diciendo anteriormente, ahora .NET MAUI se extiende a Mac Catalyst, a Mac a través de Mac Catalyst y también a Windows. Entonces quizás podemos hacer que cierto código solo se ejecute mientras estemos en mobile. Bueno, entonces tenemos Android, que es el mismo pedazo de código que estamos utilizando anteriormente, estamos utilizando en nuestra plataforma de Android. Y acá lo que no está funcionando muy bien esto, porque ahora estoy usando Visual Studio 2022, la preview, que a veces anda mejor que otras, para Mac, que está menos estable que la versión de Windows. Entonces puede ser que renieguen un poco si quieren usar esta versión. Pero bueno, nosotros acá, desde acá arriba, que no se llega a ver mucho, pero podemos decir cuál es nuestra plataforma objetivo para saber qué se va a ejecutar y qué no. Vamos a ver que yo recién estaba en Android y acabo de decirle, bueno, vamos a compilar para iOS, y automáticamente esta línea que estaba de color gris ahora está disponible. Entonces puedo acceder a todo el espacio de nombres que me ofrece iOS desde código compartido. No es que tengo que usar solo las cosas que me ofrece MAUI. O sea, MAUI, la plataforma compartida, ¿no? Y acá tenemos todo el espacio de nombres y todas las clases que nos ofrece Mac, iOS en este caso. Entonces, esta línea de código, que es la que teníamos antes, la podemos implementar acá. Dato de color.
nosotros en nuestra otra implementación, en la clásica, como teníamos una clase, aprovechamos y usamos arriba todos los using. Entonces, como acá no estoy usando using en código compartido, tengo que usar la definición completa de la clase. Es decir, que no puedo decir solo share application o UI application. Tengo que decirle, bueno, tenemos a UI kit, UI application. Fíjense cómo tengo que usar todo el detalle largo de nombres. Esto se puede evitar. Sí, también. En la parte de arriba de nuestro código compartido también hacemos if iOS. Y acá hacemos el using UIKit. Porque si no usamos este if iOS, lo que va a tratar de hacer nuestra aplicación es, cuando intentemos compilar algo que no es iOS, va a intentar encontrar este espacio de nombres para compilarlo, no lo va a encontrar y nos va a tirar. Entonces, al usar este using, foundation es otro, pero podemos acortar un poco todas las definiciones. Y esta forma es muy buena para tener todo concentrado en una misma clase, porque este es donde yo lo termino usando y solo lo uso acá. Entonces lo implemento en este lugar y ya está. Es como tengo todo mi código, todo el código que necesito ver, debuguear o aprender, está en un mismo lugar. Y me evita en estos casos que yo tengo que utilizar una sola línea de código, me evita tener que crear una interfase, tener que hacer la implementación en plataforma nativa, heredar la interfase, implementar los métodos o registrarlo. Después, bueno, usar de nuevo el Dependency Service para recuperar la implementación. Que si queremos implementar una sola línea de código es mucho trabajo y a veces parece no valer la pena. Es como que cada método tiene su pro y su contra, como todo. Entonces, si yo cambio después de plataforma, vuelvo a otra que no es iOS, y esta línea se va a poner en gris. Lo mismo el using que acabo de definir. Vamos a la siguiente forma. Clases parciales. Las clases parciales es algo que ya existía. Hace rato que, si no las conocen y estaban usando Xamarin Forms, en realidad las estaban usando sin saberlo. Por ejemplo, cuando usamos XAML para definir una interfase, nosotros acá lo que le decimos arriba todo es qué clase utilizar. Bueno, el espacio nombre y la clase. Y en el code behind de la misma clase, es el mismo nombre espacio y la misma página. Incluso si tenemos diferencia entre las clases, nos va a tirar un error de compilador de cuidado que no puede ser que dos archivos definan el mismo nombre de la misma clase con distintos tipos de clases. Y esta clase es parcial. Incluso en el constructor por defecto, que usa initialize component, y este método nosotros no lo tenemos implementado, nosotros no tenemos que implementarlo, mejor dicho. Este método lo implementa el XAML automáticamente y es el que inicializa toda la interfaz. Entonces, si no usaste nunca una clase parcial, intencionalmente, bueno, en realidad sí lo hiciste, si usaste, si hiciste UI con XAML. Bueno, entonces acá vamos a usar clases parciales. ¿Y qué es una clase parcial? Abrí el equivocado. No importa. Código condicional, clases parciales. Acá está. Bueno. Entonces,
Nosotros acá, en vez de definir una interfase, vamos a definir una clase parcial. Nuestra clase parcial puede o no tener métodos parciales, como tengo acá abajo. Yo acá tengo un método parcial, que es el método que usamos en los otros ejemplos, que es hacer tostadas, que también acepta un string como argumento. Entonces, a diferencia de lo que... el problema es que yo esto no puedo implementarlo directamente en cada una de mis plataformas, de mis otras plataformas. Porque lo que no puedo hacer es definir, o sea, poner un modificador de accesibilidad a nuestros métodos. O sea, no puedo ponerle que es private, ni internal, ni public, sin definirlo. Porque yo acá le pongo un punto y coma y no defino el método como hago acá, que es otro método. Y bueno, después tengo otro método que es este, que es un método otro, que es público, porque al no ser parcial puede ser público, que lo único que va a hacer en nuestro caso es, bueno, llamar al método parcial. Lo interesante, o una de las grandes ventajas de esto, es que si nosotros recibimos un texto de código compartido, queremos hacer una serie de operaciones antes de mostrar este texto, podemos escribirlas todas acá y después llamar al método que se encarga solo de mostrarlo, y entonces reutilizamos una gran parte de nuestro código en vez de escribir todo en la implementación de la plataforma. Si nosotros, como es el caso de esta aplicación que yo les mostré de iOS, que no estoy implementando el método de mostrar el toast, nuestro código va a seguir funcionando, no pasa nada. Es decir, que si yo lo implemento, lo dejo esta definición así como está, esto se va a ejecutar y es como si fuese un método vacío que no hace nada. Bueno, y esto después hay que implementarlo, en cada una de las plataformas que yo le quiero dar soporte. Entonces, también tengo que crear en nuestra plataforma, ya sea en Android, iOS, Mac, Windows, lo que fuere, tengo que definir la clase tostadora o la clase OpenSettings, como se llame en su aplicación, y tiene que tener la misma firma de clase, esa public partial class tostadora, y también el método tiene que ser la misma firma, si partial void, con los argumentos todo exactamente igual. Lo mismo acá, no podemos aplicar el modificador de acceso con public, private. Como verán, la implementación sigue siendo la misma que venimos haciendo hasta recién. Y un detalle importante es que cuando nosotros creamos una clase acá en la carpeta de Android de nuestras plataformas, automáticamente esto te va a crear una clase en MonkeyConf Platform Android. Y si después creas la clase parcial, no hay forma de que el compilador sepa que las dos clases, por más que se llamen igual y por más que las dos tengan parciales y todo, no hay forma de que el compilador sepa que son la misma clase, que tiene como que juntar el código de una y juntar el código de otra para hacer un gran código. Entonces, tenemos que usar el mismo espacio de nombres, porque lo mismo, esta clase parcial va a estar dentro de este espacio de nombres. Entonces, para que sean exactamente, formen parte de la misma clase, se tiene que hacer esto. Entonces, a la hora de compilar nuestra aplicación, este método que definimos en nuestra plataforma de Android o iOS se va a juntar o va a estar todo dentro del mismo archivo con el definido en nuestra clase pública, en nuestra clase de código compartido. Entonces va a estar todo junto.
Y lo de Android se va a ejecutar solo si estoy compilando una plataforma de Android como lo de iOS en la de iOS. Es decir, no va a tener una mezcla de todo. Los métodos verán que siguen siendo los mismos, las instrucciones dentro de cada método mantenemos siempre la misma, la funcionalidad es la misma. Y si probamos las aplicaciones, vamos a ver que en realidad son todas las mismas. De la manera clásica, que es la que habíamos visto antes. Tenemos la de, bueno, compilación condicional, que no lo vimos todavía, pero es como todo funciona de la misma manera. Y, bueno, una vez que definimos la clase parcial y los métodos parciales, ¿cómo los utilizamos? Los utilizamos, bueno, en este caso yo creé clases con una clase pública con eventos públicos, entonces no puedo acceder directamente, sino que, bueno, tengo que crear una instancia de dicha clase para utilizar el método público, no el método parcial privado, porque ese, como es privado, no le tengo acceso. Pero también podría haber hecho que sea estático y acceder directamente al método sin necesidad de crear una nueva instancia. Lo mismo con la otra implementación. Bueno, veamos rápido la última, que es la compilación condicional basándose en los archivos del proyecto. El problema, uno de los grandes problemas que tienen las clases parciales, o sea, el método de clases parciales y el método clásico, es que nuestro código está distribuido a lo largo del proyecto. Es decir, que si yo quiero tener una visión un poco más global de qué es lo que hace el método, tengo que ir al código compartido, ver la implementación de la clase, ver dónde se completa esta clase, ya sea en cada una de las plataformas, y tengo que ir abriendo carpetas a lo largo de nuestro proyecto para poder entender qué es lo que hace cierta clase o cierto método. En la última manera que les voy a explicar es a través de archivos. Una forma que incluso si ven cómo está construido MAUI o Xamarin Forms o muchos nuggets, usan esta manera, que es un poco más organizada. Espero que se vea bien, pero bueno, yo acá tengo una carpeta que es para cada implementación, para cada funcionalidad, una siendo tostadora y la otra el Open Settings. Y dentro de esta carpeta yo tengo mi implementación, que seguimos utilizando clases parciales para esto, todo lo que estamos hablando hasta recién sigue siendo las mismas clases. Y después, dentro de la misma carpeta, lo que estamos utilizando es nombres para diferenciar a qué plataforma corresponden. Es decir, que si para mi implementación de tostadora yo estoy para Android, voy a usar tostadora.android, o para iOS voy a usar tostadora.iOS. Esta convención, o sea, cada uno puede usar la que quiera, pero es bueno usar más o menos siempre las mismas, para que cualquiera que entre al proyecto sepa, bueno, esta clase corresponde a la implementación de esta clase para esta plataforma. Y por ejemplo, en Open Settings voy a tener más archivos, voy a tener la definición de la clase parcial y la implementación de Android y después la implementación de iOS. Luego, si implemento lo mismo en otras plataformas, voy a crear nuevas clases con nuevos nombres. Como dije, adentro sigue siendo la misma, la forma de utilizar sigue siendo la misma, es decir, que yo tengo que crear una nueva instancia de la clase para utilizarlo. Pero a diferencia de las otras dos maneras que veíamos hasta recién, esta no viene ya de fábrica. Lo que tenemos que hacer es configurar nuestro CSproj
para decirle qué tiene que compilar y qué no. Entonces, el primer paso es decirle, bueno, no incluyas los archivos de iOS o Android, o sea, sacalos por defecto, no los incluyas. Y después decirle, bueno, si vas a compilar para iOS, es decir, que tenés un framework que termina en -iOS, incluí los archivos que son .ios.cs y lo mismo para el de Android. Juan, aprovecho para decirte que te quedan los últimos minutos. Sí, esta es justamente la última slide, así que ya estaba terminando. Así que quédate porque, sí, bueno, no sé si hay dudas. Vamos a empezar con las dudas. Pero más o menos, bueno, estas son las 4 formas nuevas que nos ofrece MAUI, que no teníamos con Submarine Forms. Y bueno, cada una tiene sus ventajas y desventajas, así que va más en lo que uno quiera utilizar o lo que el equipo convenga, ¿no?